Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un placer y un honor poder volver a conectarme a través de estos aparatos electrónicos con ustedes para llevar una reflexión que sabemos que va a bendecir tu vida, así como lo hizo con la nuestra. Y para ello quiero utilizar Primera de Pedro capítulo 5, los dos versículos, versículo 6 y versículo 7. Le puede dar pausa al video para que lo que busca su Biblia, llama a su tía, a su tío, a su papá, a su mamá, para que juntos podamos leer la palabra. Y dice de la siguiente manera: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Padre amado y Padre bueno, Señor Jesús, te damos las gracias, Padre, porque nos has permitido, Señor, un día más de vida, un día más, Padre, en el que podemos pregonar el Evangelio, Señor, aquí en la tierra. Un día más, Padre, en el que puedo conectarme con mis amigos y hermanos para poder llevar una palabra de reflexión. Te pido, Señor, encarecidamente que sea un momento, Padre, Señor, de refrigerio, un momento de bendición para cada una de las personas que estén viendo o escuchando este video, Señor. En tu nombre, amén y amén. Para esta ocasión quisiera hablar sobre lo que es la ansiedad. Vamos a tener unos minutos para hablar sobre la ansiedad. Pero antes de llegar al versículo que hemos leído, me gustaría hacer una breve introducción de qué es lo que es Primera de Pedro. Cuando nosotros vemos el libro Primera de Pedro, nosotros podemos ver que esta epístola fue escrita para los creyentes del área de Bitinia que estaban pasando por algún tipo de persecución o para persecuciones y problemas que vendrían en algún momento dado. ¿Qué sucede? Que habían unas persecuciones severas en este momento, pero hubo una en específico que es la que nos relata para el 111, 112 después de Cristo, allí en Bitinia, la famosa carta del gobernador Plinio al emperador Trajano, que le decía que estaba dándole muerte a aquellos que profesaban ser cristianos. Pero cuando nosotros vemos esta carta de Primera de Pedro, posiblemente es escrita para el 60 al 65 después de Cristo. ¿Qué sucede? Que al momento de Pedro o el escritor de esta carta escribir esta carta para esta iglesia, para estas comunidades, aún todavía no había llegado la peor persecución. Por lo que nosotros podemos decir que el propio escritor de esta carta está utilizando las experiencias de Jesucristo mediante el sufrimiento. Nosotros sabemos que Jesús es el ser sufriente por excelencia. Jesucristo sufrió todo tipo de sufrimientos camino a la cruz. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos esta carta, el término del sufrimiento, la palabra sufrimiento, nosotros vamos a verla alrededor de estos 5 capítulos, pero específicamente en 3 ocasiones nosotros vamos a ver una referencia directa a lo que es el sufrimiento. Primero, en el capítulo 1, versículo 6 nos habla que vamos a atravesar por diversas pruebas. Nosotros como cristianos, como creyentes, vamos a pasar por diversas pruebas. Segundo, en el capítulo 3, versículos 13 y 17, que nos menciona entonces un sufrimiento en general. Y por último, en el capítulo 4, versículos 12 al 19, Pedro califica el sufrimiento que experimentan sus lectores como un fuego de prueba. En el versículo 12, habla de su participación en los sufrimientos de Cristo en el versículo 13 y sugiere que están sufriendo por llevar el nombre de cristianos. Todavía hoy día nosotros podemos ver este sufrimiento en medio de nosotros. Pero ¿qué sucede? Estas alusiones de sufrimiento parecen el indicativo que estos cristianos no estaban pasando cualquier tipo de prueba que nos puede dar la vida, sino que estos cristianos estaban siendo perseguidos o iban a ser perseguidos.
Y al final entonces de esta carta, el escritor nos da un consejo que es en el que nos queremos basar hoy. Y lo dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que el que os exalte cuando fuere tiempo. Y el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El escritor de esta carta le está diciendo a su destinatario que simplemente toda ansiedad la echen a los brazos de Jesucristo, porque Él tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Aunque aún todavía la persecución no hubiese llegado o estuviesen pasando por algún tipo de persecución, que toda esa ansiedad la echaran a los brazos de Cristo. Ahora bien, esta carta y esta directriz todavía nos corresponde a nosotros. Usted y yo debemos echar todas nuestras ansiedades a los pies del Maestro. Entonces, vamos a contestar la siguiente pregunta: ¿qué es la ansiedad? Miren, la ansiedad forma parte de la condición humana de la que nadie está exento. Todos, en algún momento dados, hemos pasado ansiedad, pasaremos ansiedad o estamos pasando por ansiedad en cualquier momento de nuestra vida, pero esta parte de la ansiedad, ninguno de nosotros estamos exentos. Y se trata de una emoción desagradable, provocada por acontecimientos externos y o conflictos internos. O sea, que lo que nos sucede a nuestro alrededor, en nuestro entorno, puede provocarnos ansiedad. Incluso algunos conflictos que tenemos internos o imaginarios nos van a poder provocar ansiedad. Algún tipo de problema que usted y yo estemos cargando solos y no queremos que más nadie nos ayude, eso puede provocar ansiedad. Querer tener todo bajo control en nuestro entorno y que nada se nos salga de las manos, eso también puede provocar ansiedad. El no tener dinero para pagar el agua, la luz, la hipoteca, el carro, los biles, las tarjetas, los préstamos, eso va a provocar o puede provocar en nosotros ansiedad. Incluso el estar encerrado, como está pasando hoy día en el mundo entero, eso también provoca ansiedad en nosotros. Posiblemente usted y yo, en algún momento dado de esta cuarentena, hemos pasado por ansiedades, o estamos pasando por ansiedades, o pasaremos por la ansiedad. Pero algo bien específico que nosotros debemos de entender, que esta ansiedad, esta emoción, tiene algunas manifestaciones físicas. ¿Y cómo usted y yo podemos identificar que tenemos ansiedad? Miren, con un ritmo cardíaco acelerado, dolores de cabeza producidos por la tensión, sudoración de las manos, náusea, pupilas dilatadas, entre otros, pueden ser indicativos de que usted esté ansioso. Pero ¿saben lo que pasa? Que la ansiedad no siempre es negativa. No, porque al momento de nosotros estar frente de nuestra esposa o de nuestro esposo, al momento del padre, del cura, del pastor, del capellán, de la persona que nos vaya a casar en ese momento, nos ponemos ansiosos a esperar el momento que se dice: puedes besar a la novia. Ese es uno de los momentos más ansiosos que nosotros podemos pasar en nuestra vida. También nosotros tenemos ansiedades cuando estamos allí en el dealer esperando que nos laven el carro para entregándonos. Eso provoca una ansiedad, pero es una ansiedad buena en nuestra vida, no es una ansiedad negativa. Al momento que nosotros estamos parados frente a la puerta de nuestro primer negocio o de nuestra primera casa, eso va a provocar ansiedad en nuestra vida, pero es una ansiedad buena, es una ansiedad que no es negativa. Pero hay ansiedades incorrectas. Hay ansiedades que no son buenas para la salud. Incluso hay ansiedades que tienen un efecto físico. Miren cuáles son estos efectos físicos que pueden causar la ansiedad. Enfermedades cardíacas, diabetes, problemas de la tiroides, trastornos respiratorios, así como lo es el asma, el uso inadecuado de sustancias o abstinencias, pérdida de apetito, dolores de espaldas, problemas para dormir o insomnio, cambio en la presión arterial, tensión muscular. Todos estos son indicativos de efectos físicos que va a tener la ansiedad en nuestra vida. Ahora bien, nosotros, Pedro, el escritor de Pedro, nos está diciendo que llevemos todas nuestras ansiedades, que estemos tranquilos, que todo lo llevemos a la cruz, allí a los pies del Maestro. Si nosotros nos ponemos a pensar
en las cosas, en nuestras ansiedades, va a tener una repercusión negativa en nuestra vida y en nuestra salud. Y Dios no quiere que nosotros tengamos todo este tipo de cosas por medio de la ansiedad. Así que nosotros tenemos que hacer que, mire lo que dice Primera de Pedro 5:7, que dice, llevar todas nuestras ansiedades, sino que también le explica cómo tiene que hacernos, echar toda ansiedad sobre Jesucristo. Todas nuestras ansiedades tenemos que echarla a Él. Esa ansiedad que a veces nosotros negativamente nos da en nuestra mente es provocada por el pensamiento de qué va a suceder mañana. Dígame usted si no es cierto que usted comienza a ponerse ansioso esperando o preguntándose en su vida y en su mente, ¿qué va a pasar mañana? ¿Dónde estaré mañana? ¿Qué podré hacer mañana? Todo esto es provocado por el pensamiento de qué va a suceder mañana. Hoy estamos esperando y diciendo, ¿qué va a suceder mañana? O van a subir el caso de más casos de coronavirus. Vamos a poder en algún momento terminar este distanciamiento social. En algún momento vamos a poder volver a toda nuestra normalidad. Todos estos pensamientos provocan ansiedad en nuestra vida, pero Jesucristo lo resuelve bien fácil y bien sencillo en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, versículos 25 al 34, y al final de esos versículos, miren lo que Jesucristo nos dice para resolver nuestro problema de pensar en el mañana. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. La naturaleza de esta conclusión o de esta enseñanza no podría ser otra que un mandamiento en contra de la ansiedad. Jesucristo aquí nos está diciendo que no nos afanemos, que no estemos ansiosos, que no nos afanemos del día de mañana, que no estemos ansiosos por lo que va a ocurrir mañana, porque cada día trae su propio afán. Vivamos el hoy. Mañana Dios se encargará, así como nos está encargando hoy. Mañana Dios se encargará. Que no tengo el dinero para poder realizar mis pagos, el Señor se encargará. Que todavía no he recibido respuestas de las noticias que deseo recibir, el Señor se encargará. Que todavía no he podido comunicarme con la persona que amo por medio de todo este revolú, el Señor se encargará. Todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida debemos entender que el Señor se va a encargar de todas nuestras ansiedades, de todo lo que nos rodea. Y la ansiedad, ¿saben qué? Puede traernos dudas a nuestra mente. Mediante lo que Dios nos prometió, Jesucristo nos prometió en su palabra, la ansiedad lo que va a hacer es traernos dudas, porque entonces la ansiedad va a ponernos preguntas en la mente, a ver si todavía Dios es fiel, si todavía Dios puede cumplir esa palabra, si todavía Dios puede cumplir la promesa que hizo en algún momento dado. Usted dirá, pero es que la promesa de Dios que me dio era para estos próximos meses. ¿De qué manera la va a contestar? De verdad que no tengo idea. Pero lo va a hacer. Si fue Dios el que habló, si fue Dios el que prometió, créame que Él lo va a hacer. Simplemente nosotros no nos podemos afanar a lo que vendrá después. Pero entonces, ¿cómo nosotros combatimos la ansiedad o cómo podemos ayudar a otros a combatir la ansiedad? Tres cosas específicas o tres cosas principales. Primero, para usted poder ayudar a otros a combatir la ansiedad, tiene que escuchar. Si hay algo que a nosotros los cristianos se nos va muy mal, es el escuchar. Muchas veces queremos hablar antes de poder tener todo el panorama o poder escuchar a la persona, y siempre queremos hablar por encima de la persona. Y eso es algo erróneo. El escritor del libro de Consejería Cristiana nos indica que lo más malo que se le hace a un cristiano es poder escuchar, pero usted y yo debemos aprender a escuchar. Si queremos ayudar a otros a poder pasar por la ansiedad y poder estar allí con ellos en medio de la ansiedad, debemos aprender a escuchar. Nunca podemos minimizar la ansiedad de otro, nunca podemos minimizar el problema de otro, simplemente tenemos que escuchar. Hacerle preguntas, cuáles son las cosas que te preocupan, qué cosas te dan más miedo. Poder interactuar con la persona, pero debemos escucharla. Y ahí vamos a pasar al segundo paso. El segundo paso es empatizar.
No es la primera vez que yo hablo de empatía. Y empatía no es otra cosa en arroz y habichuela que ponerse los zapatos de otro. La persona que nos escucha tiene que sentir que estamos con ellos. Esa persona que usted le está hablando y usted está escuchando, tiene que sentir que usted está con él. Tiene que usted ser empático en el problema que está. No sentir indiferencia por la ansiedad que tiene la otra persona. Y usted decir, no, es que eso es algo mínimo. No, nunca minimiza el problema de otro. No sabe el problema, la situación que la otra persona está pasando para usted y yo poder minimizarlo. Y tercero, alentar. ¿Saben lo que nos dice Juan 4:18? El perfecto amor echa fuera el temor. Mire lo que dice el Dr. J. Adam. Escribe lo siguiente: el enemigo del temor es el amor. Entonces, la manera de quitarse el temor es ponerse el amor. El temor y el amor obran en inversa. A más amor, menos temor. Si usted quiere vestirse de algo, cada día que usted se levante, vístase de amor. Porque entre más amor, menos temor en su vida. Entre más amor de Jesús y Dios en nuestra vida, menos temor a lo que va a ocurrir, porque toda nuestra confianza va a estar puesta en los brazos de Jesucristo, y a nosotros poder ver la cruz reflejada en nosotros, nada de lo que nos va a estar ocurriendo, nada de las circunstancias que nos va a estar rodeando nos va a poder dar temor, nos va a poder dar ansiedad, porque simplemente nos estamos vistiendo del amor de Dios. Así que todo ese temor, entre más amor, menos temor. Entre más me acerco a Jesús, menos temor voy a tener o menos ansiedad voy a tener de lo que va a pasar mañana. Porque el mañana simplemente va a llegar y va a traer su propio afán. Me voy a preocupar por hoy. Ya basta. O los problemas que tenemos hoy para estar preocupándonos por los problemas de mañana. Vive un solo problema. No vaya por la vida queriendo enfrentar cuantos problemas se le encuentre en su travesía. Una historia o una analogía, que es la analogía de dos surfers. Y esa analogía decía e indicaba que cuando nosotros vamos a poder identificar al surfer que es novato y al surfer que es veterano. Al que es novato simplemente va a ir en el mar tratando de coger cualquier tipo de ola que venga en el mar. Cualquier tipo de marullo, cualquier tipo de ola. Pero el surfer veterano va a intentar de escoger la mejor ola. ¿Qué sucede? Eso pasa en nuestra vida. Nosotros debemos ir como el surfer veterano, escogiendo cada problema en que vamos a estar atravesando. No podemos ir por la vida intentando de atravesar o enfrentar cualquier tipo de problema que se nos venga de frente. No podemos ir por la vida queriendo coger todo tipo de problemas, porque eso nos va a dar más ansiedad. Nosotros tenemos que entender que hay cosas que simplemente hoy hay que resolverlas y hoy hay que hacerlas, pero no voy a pensar en lo que va a pasar mañana. No significa que usted y yo no seamos estructurados. No significa que usted no organice su semana. Eso no significa simplemente que usted los problemas de mañana los bregue mañana. Hoy se bregan los de hoy. El mañana va a traer su propio afán. Cada día trae su propio afán. Y no podemos seguir estando ansiosos por lo que va a pasar mañana. No podemos permitirlo. Ahora bien, para culminar, miren lo que nos dice Filipenses 4:6. Para nada estéis afanosos, si no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todo. No, Dios, no vamos a poder ir todo el tiempo ansioso donde Dios. La ansiedad la tenemos que sacar literalmente de nuestra vida. Pablo nos está diciendo que vayamos y pongamos nuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego, por la gracia de Dios, con la acción de gracia. Así que todo lo que nosotros somos, todo lo que vamos a hacer, pongámoslos delante del trono del Maestro con toda oración y con todo ruego. Pero miren específicamente lo que dice Pablo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Como dice Juan 14:27.
Pablo le está diciendo a Filipenses que hay una paz que va a sobrepasar todo entendimiento. ¿Por qué? Mira lo que dice Juan 14:27. Jesucristo diciéndole a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Saben que en la cultura judía en la que vivía Jesucristo y sus discípulos, una persona se despedía de otra dándole una bendición de paz? La palabra que todavía estos judíos utilizan para impartir su bendición es la palabra hebrea, que yo creo que todo el mundo la ha escuchado, es shalom. Shalom para el judío significa todas las bendiciones de salud, prosperidad, bienestar material y espiritual. Lo que Jesucristo le está impartiendo en este momento a sus discípulos es mucho más que un saludo del día cotidiano o un deseo de toda o cualquier deseo de toda clase de bendición. Él está literalmente, cuando nosotros vemos en Isaías 9, versículo 5, versículo 6, vamos a ver al príncipe de paz, porque Jesús es el único que nos puede dar esa paz. Nada en el mundo nos va a poder dar la paz que Jesucristo nos puede dar. Por eso Pablo dice que es inentendible, que toda paz y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque el mundo no nos va a poder dar la paz que Dios nos ha dado. El mundo, lo que nos rodea, las circunstancias, no nos va a poder dar la paz. Es una paz que protege nuestra mente y nuestros corazones contra toda ansiedad. ¿Y saben qué? Jesucristo no solamente es el camino, la verdad y la vida, sino también es la paz. Jesús quiere darte paz hoy. Jesús quiere entrar a tu vida y darte paz. Sacar toda ansiedad del lado, sacar todo afán del lado, y que puedas descansar en los brazos del Maestro. Hoy es el día que todas esas ansiedades, todas esas preocupaciones, se las ponga a las manos del Maestro. Déjame orar por ti, amantísimo Dios y Padre Celestial. Gracias, Dios, te damos por este momento que hemos tenido, Señor Jesús. Cada persona, Señor, que está viendo este video, Señor, y se encuentra ansiosa, yo te pido, Señor, que seas tú sacando toda ansiedad, Padre, en este momento. Que podamos entender que todas ansiedades las debemos llevar a tu cruz, a tus brazos, y tú te encargarás de ellas. Que nos vamos a preocupar por el día de hoy, porque el día de mañana ya está escrito y tú estás con nosotros. En medio del dolor, en medio de las circunstancias, en medio del tormento, tú sigues estando con nosotros. Aunque pensemos que estás durmiendo en la barca cuando la tormenta está en todo su apogeo, pero sigues estando con nosotros, Señor Jesús. Porque bien claro la palabra lo dice, que no duerme el que nos guarda, Señor Jesús. Te lo pido en tu nombre. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.